Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 48 se consagra que la seguridad social es un servicio público y de carácter obligatorio. En Santiago de Cali se ubican 2 de las 15 mejores clínicas y hospitales de América Latina. Pero a pesar de este reconocimiento, la salud pública en nuestra ciudad se ha ido deteriorando poco a poco en los últimos años. Actualmente el Hospital Universitario del Valle está sobrepasando una de las crisis nacionales más graves en salud. Veamos de cerca esta problemática. El Hospital Universitario del Valle, Evaristo García, es reconocido nacionalmente como el centro médico de mayor cobertura en el suroccidente colombiano. Atiende las emergencias médicas de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. Según el Ministerio de Salud, es la única sede hospitalaria con la unidad de quemados de la zona y tiene la capacidad suficiente para atender a 43 pacientes en las mejores condiciones. Sin embargo, la comunidad está perdiendo todos estos beneficios debido al déficit financiero y a la falta de personal. Pues yo pienso que cada vez se ha ido como agravando más, porque tras de que el hospital cayó en la ley 550, los recursos cada vez han como escaseado más, entonces eso ha obligado que se haya mermado servicios, que se haya mermado recursos, entonces cada vez la situación del hospital va empeorando mucho más. Nosotros nos llenó de mucha indignación la noticia de la ley 550 para el hospital, puesto que nosotros siempre consideramos que no era una medida efectiva para salvar el hospital, pensábamos que era una medida para terminar de hundir el hospital. Me parece lamentable y me da de alguna manera rabia, pues porque pues una crisis causada por la clase dirigente política pues corrupta del Valle del Cauca. Comenzando que mala administración allá, y pues los médicos no atienden bien porque pues ellos le están debiendo plata, la droga uno la tiene que comprar, porque pues igual a veces le ponen a uno ahí que la droga uno la puede ir a pedir allá en la farmacia, pero no la hay, entonces que toca comprarla. Me encuentro con Heriberto Asprilla, estudiante de enfermería de la Universidad del Valle y líder estudiantil. Heriberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Heriberto, sabemos que hace poco la actual gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un comunicado de que el hospital va a entrar en ley de insolvencia económica o ley 550. Ustedes como estudiantes, ¿qué opinan sobre esta ley? La ley 550 no garantiza, que esto es lo más importante, no garantiza recursos nuevos al hospital, ni los entes territoriales, ni las GPS le pagan al hospital. La ley 550 no garantiza esos recursos para el hospital. Lo que sí obliga al hospital es a pagarle a los acreedores, en un acuerdo tal vez a 8 o 10 años. Nosotros hemos visto que ustedes han hecho marchas, paros, en muestra de indignación debido a todo este problema que ha habido, pero ¿ustedes realmente creen que sus voces han sido escuchadas? En el caso del hospital, tuvimos que entrar incluso en paro, y fue un paro que despertó la solidaridad de los compañeros de otras sedes regionales y de la sede más grande que es la sede Meléndez. Primero queríamos que no fuera un movimiento netamente estudiantil, sino que hubiera participación de la ciudadanía. Lastimosamente eso no se dio, sí hubo apoyo de otras universidades y del SENA. Tuvimos unas reuniones con el ministro donde hubo unos acuerdos parciales que medianamente se cumplieron. El giro de pago directo se aumentó, se hicieron una revisión en el hospital, participamos de ciertos espacios, digamos que de reestructuración del hospital, pero también tengo que admitirlo, la misma dirección de la universidad, el rector, separó al movimiento estudiantil, lo excluyó completamente lo que está pasando. Pues nosotros llegamos a una situación muy crítica finalizando los últimos meses del año pasado, el 2015, donde tocó que mendigar, esa es la palabra para no maquillarla, tocó que mendigar para que los pacientes tuvieran algo de alimentos digamos en la cafetería del hospital, para que los pacientes tuvieran ciertos medicamentos, para que los pacientes tuvieran ciertos insumos. El Estado no se responsabiliza, hay una competencia desigual con los privados, hay una corrupción en ciertas empresas que lo llevan a decir que lo público es ineficiente, que lo público no sirve y termina por cerrarse, liquidarse o privatizarse.
La crisis de la salud pública en el país empezó aproximadamente hace 23 años. Con la llegada de la Ley 100 se consolidaron las EPS en dos regímenes, subsidiado y contributivo. ¿Pero qué significa esto? Según el movimiento popular Salvemos al HIV, para acceder a este derecho, el Estado perdió el control total sobre los servicios de salud y empezó a concebirla como un mercado en donde quienes tienen el control son las EPS. Con el régimen subsidiado, la comunidad más vulnerable del país puede acceder a los servicios de salud y es el Estado quien paga estos gastos. Al contrario del régimen contributivo, que funciona a través de las afiliaciones y pagos de los ciudadanos que tienen capacidad económica para cubrir sus gastos con aportes al POS, Plan Obligatorio de Salud. Todo esto suena bien en teoría, sin embargo, en la práctica el dinero debe pasar por distintos procesos y varios intermediarios. Al final, cuando llega a su destino, que son las IPS, el dinero no es suficiente para cubrir los gastos y la deuda se sigue elevando. Según la Secretaría de Salud del Valle, el hospital tiene como mayor consecuencia todos los años de problemas administrativos que tenían antes de que se implementara la Ley 100. A inicios del año 2000, este centro asistencial no tenía ni idea de cómo enfrentar los cambios que generaría la implementación de esta ley, lo que dejó un hospital con un acumulado de problemas que aún siguen sin resolverse. Desde el pasado mes de junio, esta crisis silenciosa estalló y el HIV se declaró en un estado donde el déficit impedía sus operaciones. Los médicos, enfermeros y el personal administrativo trabajaban con lo poco que se les suministraba. Los insumos no eran suficientes y muchos de los elementos estaban deteriorados irreversiblemente. Los problemas iban desde renuncias masivas, facturas mal hechas, falta de personal, infraestructura, falta de material de papelería y equipos. Para el programa de hoy me acompaña la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, doctora, quisiera que usted nos hablara de la situación actual que está viviendo el Hospital Universitario del Valle. El Hospital Universitario tiene la consecuencia en este instante de muchos años de problemas administrativos. Quizás el primer periodo de dificultades económicas del hospital es antes de empezar el año 2000, al final de la década de los 90, una vez instaurada la Ley 100, cuando los hospitales deben empezar a ser empresas sociales del Estado y deben depender de sus ingresos y ajustar sus gastos. Y eso es lo que tenemos hoy, un hospital que acumula una suma de pasivos, un ajuste administrativo que nunca se dio, un atraso tecnológico importante, un atraso de la estructura física con lo que respecta a la calidad, y esas son las consecuencias de lo que hay. Tocando un poco el tema acerca de la Ley 100, todos sabemos que los problemas del hospital no son recientes, sin embargo sí se agravaron de algunos años para acá. Entonces, ¿los problemas en el hospital comenzaron cuando se implementó la Ley 100? Yo creo que el problema del hospital universitario es anterior a la Ley 100. Agravado por la Ley 100, porque lo convirtió en una empresa social del Estado sin tener una estructura administrativa y de costos adecuada, y porque esa situación no le permitió tener el desarrollo tecnológico que sus competidores de la región sí tuvieron. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Ley 550. ¿Por qué se decidió implementar esta ley? La Ley 550 tiene detractores y tiene personas que pensamos que son la oportunidad del hospital, como es mi caso y el de la Junta Directiva. La experiencia que tenemos en varias empresas sociales del Estado que han salido de la situación crítica del mismo Departamento del Valle son nuestros mejores alicientes para pensar que hemos tomado la decisión que había que tomarse. Si nosotros dejamos quietos los pasivos del hospital y le damos un tiempo, hacemos un ajuste al interior administrativamente, mejorando el proceso de facturación, garantizando que no solamente se presten los servicios, sino que se cobren y se recupere la cartera, y definiendo una fuente específica para el pago de esos pasivos, nosotros vamos a poder sacar el hospital universitario, vamos a poder hacer una inversión nueva, vamos a poder concentrar nuestros servicios de mediana y alta complejidad y vamos a darle respuesta en salud al suroccidente del país. Doctora, a pesar de todo lo que usted nos acaba de contar, ¿hay personas inconformes con el hecho de que el hospital se acogiera a esta ley? Porque dicen que el hospital quedará en manos de los acreedores. ¿Esto es cierto? No es verdad.
los acreedores son dueños de la acreencia. Hay un comité que se llama Comité de Acreedores con los cuales se manejan las acreencias, pero la ley también da una clasificación de los mismos, a quienes se les paga primero, a quienes se les paga después, en último lugar quedan las acreencias bancarias, en primer lugar quedan las acreencias de los trabajadores. Independientemente de que el hospital entre en 550 o no, debe hacerse un desarrollo administrativo y financiero muy importante en el hospital. Lo primero que hay que hacer es depurar esa cartera, revisar que las acreencias son ciertas, que esa es otra de las acusaciones que nos han hecho, nos han dicho que vamos a pagar deudas no reales, pues eso no es cierto, desde luego que no. Hay un comité que revisa las acreencias. ¿Qué tan culpables son las EPS de la actual crisis de salud que se está viviendo hoy? Yo diría que la culpa la tiene la no implementación de las normas perfectamente descritas en este país y que empieza en el primer nivel de atención. Los hospitales de primer nivel tienen la responsabilidad de garantizarle a sus aseguradores que hacen los servicios de la baja complejidad y que hacen todo el esfuerzo porque la población permanezca sana. Entonces, digamos que primero, la red de prestación de servicios no da respuesta desde hace muchos años a las necesidades de población de la salud, que el primer nivel se dedica a hacer lo mínimo necesario, que la mediana complejidad colapsó hace mucho tiempo porque hubo desarrollos de la mediana complejidad en el segundo nivel y los recursos fueron insuficientes para los dos sectores, y que el tercer nivel también se descompensó porque se hacen actividades de primero y segundo nivel en un hospital de tercer nivel. Decir si son culpables o no, digamos que es un actor que desbalancea la forma de financiar el sistema, que no cumplen la ley con estrictez, que no cumplen los compromisos de manera adecuada y que ha habido algunos desórdenes muy importantes en algunas EPS, especialmente el régimen contributivo, como ustedes todos conocen. Doctora, hay una duda colectiva y es si existe la posibilidad de que el hospital se cierre. Ninguna, absolutamente. Es que si quisiéramos cerrar el hospital ya lo habíamos cerrado. Ni liquidando el hospital universitario lo cerraríamos. El hospital universitario es absolutamente indispensable en la red de servicios, es absolutamente indispensable para la población del Valle, y lo que se está haciendo en este instante es congelándole pasivos y desechando esa posibilidad recomendada por los entes nacionales de liquidar la figura de hospital universitario del Valle y de crear al día siguiente una nueva institución que entraría a funcionar dentro de esa misma, pero sin el pasivo de acá. Lo que estamos es manejando una deuda, quedándonos con todos los desórdenes administrativos que tenemos aquí, que tendremos que empezar a corregir para que el Hospital Universitario del Valle Evaristo García le sirva no solo al Valle del Cauca, sino al suroccidente del país. La actual gobernadora Dilian Francisca Toro anunció el pasado jueves 3 de marzo que el HV se someterá a la ley 550 o ley de quiebras, una medida que congela todo tipo de transacciones en el hospital, con el fin de prevenir su cierre definitivo. Sin embargo, algunas personas y algunos sindicatos afirman que los hospitales que entran en esta medida no logran salvarse y terminan por ser clausurados completamente. Me acompaña Dayana Herrera, quien es médica interna del Hospital Universitario del Valle. Dayana, bienvenida. Muchas gracias. Quiero que desde su perspectiva de médica nos cuente cómo esta crisis ha afectado a los médicos que trabajan en el hospital. Todo el personal de salud lo que tiene que hacer es velar porque los pacientes estén lo mejor posible. Cuando usted tiene una crisis en un hospital o una crisis en un país como Colombia, lo que está haciendo es que nosotros no podamos ejercer la medicina como se debe. ¿Qué es ejercer la medicina como se debe? Pues que si los pacientes necesitan un medicamento, el medicamento esté. Que si los pacientes necesitan un procedimiento, estén todas las condiciones dadas para que se les pueda llevar a cabo. En Colombia, la salud no es un servicio, ¿sí? No es un servicio público, es un derecho fundamental y eso cambia la lógica de cómo pensamos. Cuando no hay insumos, más que pensar en que no está el guante o que no está el medicamento, lo que yo invito a que ustedes piensen, a que piensen todos los televidentes, es que no se está garantizando el derecho fundamental. Entonces hay que entender que este no es un problema que se pueda solucionar colectando cosas, porque no es un problema del hospital, no es un problema de Evaristo, es un problema de todo el sistema de salud, de toda la red, y tristemente lo primero que se afecta es la red pública.
es decir, la red por la que tiene que responder el Estado. Bueno, actualmente se va a implementar la ley 550 o ley de insolvencia económica al hospital, pero ¿por qué se tomó la decisión de que se implementara esta ley y qué piensan ustedes al respecto? La ley 550 es como si usted tiene un paciente muy enfermo, en este caso va a ser Evaristo García, es un paciente ya de edad, está enfermo, y usted lo que hace con la ley 550 es que Evaristo necesita un montón de medicamentos y necesita una cirugía. Y lo que hace la ley 550 es que le pone oxígeno. Eso es lo que hace la ley 550. Va a sostener al paciente, pero lo más triste es que va a sostener al paciente hasta que pueda pagar todas las deudas. Para nosotros es una solución facilista, es una solución que realmente no es una solución. Es decir, lo que nosotros tendríamos que estar modificando es el sistema de salud. Lo que tendríamos que estar modificando es esa nefasta ley 100 que lleva miles de años ya aquí implantada, que se está demostrando que no garantiza el derecho fundamental, que aparte va en contravía de la ley estatutaria en salud, que es la 1751. En eso es en lo que deberíamos estar pensando. Y quienes legislan en este país, quienes toman las decisiones, deberían estar pensando en una solución real. Nosotros no somos una empresa. Los hospitales no se hicieron para generar ganancias. Las empresas tienen que generar ganancias, los hospitales no. Los hospitales están hechos para generar salud, para generar bienestar, no para generar ganancias, no para generar dinero. En medio de toda esta crisis, ¿ustedes han recibido ayuda del Ministerio de Salud? Nos sentamos con ellos, tuvimos 3 reuniones a las que el movimiento estudiantil hizo parte, se sentó, hizo los análisis correspondientes, pero tristemente esa mesa se desvanece. El ministerio abandona el hospital simplemente, no busca más soluciones, no se vuelve a reunir con nosotros, la mesa se acaba. Entonces lo que recibimos, esas ayudas por parte del ministerio realmente son nulas y todo lo contrario, ni siquiera cumplen con su deber. ¿Cuál cree usted que sería una posible solución para salir de esta crisis? La solución real es un cambio en el modelo de salud, la solución real es que se acaben los intermediarios como las EPS, que solamente se quedan con los recursos de la gente. La solución real es que en Colombia nosotros empecemos a pensar que esto realmente es un derecho fundamental y que a usted no le están regalando nada, es algo que usted adquirió por nacer. La solución para el HIV es que las EPS paguen lo que deben, que los entes de control investiguen y sancionen a los que han tenido la culpa de esta crisis, y obviamente a los colombianos nos tiene que doler este hospital, nos tienen que doler los hospitales y nos tiene que doler la indiferencia. Si nosotros seguimos callados ante tanta injusticia, ante ver morir a la gente afuera de las EPS, luchando para que les autoricen los medicamentos, para que les autoricen los procedimientos, si nosotros seguimos pensando de esta manera, no va a haber ningún hospital que sobreviva, ninguno. Recuerda que con tus pequeños aportes como donaciones de sangre y voluntariados puedes ayudar a darle pulso al Hospital Universitario del Valle. No olvides que tú haces la diferencia, porque informarte, conocer diferentes puntos de vista y mantener activo al hospital también es cultura. No dejemos que la salud del Valle siga en cuidados intensivos.